Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos. Buenos días. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, un día más nos ponemos en tus manos, Señor. Un día más te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a ir a ti en fe, en amor, en arrepentimiento. Ayúdanos, Padre Santo, a amarte sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos con la serie La guerra entre la carne y el espíritu. Hoy vamos a ver la mansedumbre. Vamos a hablar primero de la soberbia del mundo, luego de la mansedumbre y la humildad. Después vamos a continuar hablando de la mansedumbre, la humildad y el perdón. Y terminaremos hablando de la mansedumbre, la humildad, el perdón y el amor. Entre las varias definiciones que hay sobre mansedumbre, nos llamó mucho la atención la siguiente. Nos dice el diccionario: el término hebreo anau o anabab equivale a manso. Tiene que ver con el sentido de una humildad surgida tras un proceso de aflicción. Podemos pensar que la verdadera mansedumbre, como nos dice, surge cuando una vez llamados por el Señor, nos humillamos ante su majestuosidad, al comprender nuestro estado de inmundicia por el pecado en que nos encontrábamos. Y entonces caemos de rodillas en medio de nuestro dolor por haber ofendido a un Dios 3 veces santo. La raíz anab o anabá, como decimos, de donde viene la palabra mansedumbre, está totalmente relacionada con la humildad. Podríamos afirmar entonces que el humilde alcanza la mansedumbre. Por eso es que el orgulloso, el soberbio y el altivo saben muy poco de mansedumbre. Hermanos, debemos aclarar que la mansedumbre y la humildad, ante todo la humildad, así como la altivez y la soberbia, tienen poco que ver con la condición social. Si bien es claro que es más difícil a los ricos llegar a la mansedumbre y la humildad, esto no quiere decir que los pobres sean inclinados a ella. Lo aclaramos porque por lo general tendemos a relacionar la humildad de corazón con la pobreza. Y el ser pobre, como lo decimos, no necesariamente y desafortunadamente no son sinónimo de humildad ni de mansedumbre. La Escritura una y otra vez nos habla de la importancia de la mansedumbre, y en esta el Señor exaltó la mansedumbre de Moisés. Nos dice la Escritura en Números 12:3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y podemos preguntar entonces al respecto, de acuerdo a lo que venimos hablando. Moisés hubiera podido alcanzar esos niveles de mansedumbre y humildad, por decirlo de alguna forma, si se hubiese quedado viviendo en casa de Faraón sin que el Señor le hubiera acordado de sus hermanos. Las hijas de Jetro o Reuel se admiraron que un egipcio las hubiese defendido de los pastores. Si imaginamos la forma en que iría vestido Moisés en ese momento, podríamos verlo con un fino vestido, arreglada su cara, muy posiblemente rasurada su cabeza, o con un nemes en ella. Nemes era una especie de sombreros a rayas que utilizaban los egipcios, aunque algunos opinan que era una prenda exclusiva de Faraón. En fin, para ellas debió ser novedoso que una persona elegante, lo podríamos decir por su apariencia, las defendiera de los pastores.
porque los ricos nunca defienden a los pobres. Y entonces fueron muy curiosas al ver cómo ese hombre elegante se entremetía con humildad en las diferencias entre los pobres. Caso contrario, hermanos, ocurrió con Juan el Bautista. Nos dice la Escritura en Mateo 11, 7 a 10. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El mensajero no podía ser menos manso y humilde que el Señor que lo enviaba. Si su Señor no estimó el ser como Dios, el mensajero tenía aún en menos su vida. Por eso, con toda mansedumbre y humildad, pero con gran autoridad, le dijo al rey: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y acordémonos lo que decía a los fariseos y los saduceos que iban a él. Hermanos, Moisés, por su parte, dejó de llamarse hijo de la hija de Faraón para convertirse en perseguido, y luego, con toda facilidad, pudo convertirse entonces en un humilde y manso pastor, a quien el Señor ordenó quitarse las sandalias, porque el suelo que pisaba era santo. Era la forma de llamarlo a la humildad y a la mansedumbre. Si el Señor no hubiera humillado a Moisés, un encuentro entre este y el faraón no hubiera sido un encuentro entre el faraón y el siervo de Dios, sino un simple encuentro entre nobles. Pero gracias al Señor, Moisés se presentó humildemente como siervo de Dios, pero aunque habló con mansedumbre, como lo vimos hace poco, también lo hizo con autoridad. Moisés no llegó con altivez a amenazar a Faraón, llegó con la humildad en nombre de Dios a advertir a Faraón en nombre del único y verdadero Dios lo que le ocurriría si no daba libertad al pueblo de Dios. No podemos olvidar que cuando Moisés dio excusas a Dios para no fungir como mediador, no lo hizo en desobediencia ni orgullo, sino en total mansedumbre y humildad, preguntándole al Dios Todopoderoso que quién era él para hablar en nombre de Dios a Faraón. Caso totalmente contrario sucede con los anticristos de turno, quienes, mostrando falsa humildad y sin la más mínima mansedumbre ante sus esclavos, porque esos son los católicos para el papado, una caterva de esclavos ignorantes, los papas con toda altivez y arrogancia rugen como Satanás, diciendo que son los vicarios de Cristo en la tierra, que son santos padres, pero en realidad son peor que los demonios, porque estos tiemblan ante la presencia de Dios, pero esos otros, con altivez y arrogancia, se hacen pasar por Dios. Dicen que son el reemplazo de Dios en la tierra. Hermanos, es que el mundo no sabe de humildad, y menos aún de mansedumbre. Todos, como hemos dicho en algunas oportunidades, viven como si nunca fueran a morir. O creen que luego de la muerte todo
se acaba. Viven en total altivez y orgullo en medio de sus inmundicias y piensan que todo lo pueden hacer con total impunidad, creyendo que sus pecados nunca tendrán consecuencias. Y por eso muchos, como Sodoma, publican su pecado. En su total arrogancia y contrario a la humildad a la que nos llama el Señor, el mundo ha invertido los valores y, como lo dijo el profeta, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Si bien el mundo siempre ha estado bajo el maligno y cada tiempo tiene sus perversiones, pecados y transgresiones, antes no podemos negar que por lo menos había cierta moralidad y algo de temor. Por lo menos el pecador se avergonzaba de su pecado. Claro, no estamos diciendo que por ello fueran menos graves sus faltas. Estamos diciendo que en medio de su desobediencia y rebelión contra Dios, todo pecado es rebelión contra Dios, por lo menos esos reconocían en su corazón que lo que hacían estaba mal. Pero ahora el orgullo y la arrogancia de los infractores ha superado con creces a Sodoma y a Gomorra, y hoy salen a publicar y a gloriarse de su pecado. Ya hemos hablado de lo abominable orgullo, de lo abominable día del mal llamado orgullo gay, en el cual, llenos de arrogancia, se vanaglorian de su pecado, incluso se burlan del Salvador. Y eso sí es permitido en este mundo caído. Pero si nosotros vamos a decirles que se arrepientan de su maldad, nos acusan de intolerancia y nos multan. Si no es que nos llevan arrestados, como está pasando en no pocos países. Está en el cinismo de los impíos, que ahora dan a entender que entre más pecado tengan, más importantes son. No hay la más mínima vergüenza, ni el más mínimo arrepentimiento. Mira, hemos llegado a los peores niveles, que no sabemos ni qué palabra utilizar para hablar de eso. Mientras hacía la prédica me acordaba de una noticia de hace unos 10 años más o menos, en donde un sicario del servicio de los grupos armados ilegales le decía a la juez con total arrogancia, yo sé que la cifra era muy alta, pero por decir algo, le decía, yo no sé por qué usted insiste en decir que yo cometí 20 homicidios, cuando le he dicho una y otra vez que fueron 70. Y lo decía con arrogancia y altivez, como si eso fuera un orgullo, como si eso fuera alguna gran cosa. Hermanos, luego de la captura de peligrosos delincuentes, hemos visto que los investigadores encuentran en sus redes sociales que estos publican fotos exhibiendo sus armas y los dineros producto de sus actos ilícitos. Y lo hacen con terrible orgullo y altivez. Apenas hace unos meses, un ladrón y asesino de homosexuales publicaba en la red fotografías y videos portando y exhibiendo las joyas y los vestidos de sus víctimas. Deportistas, cantantes, actores, en fin, los famosos del mundo salen con toda altivez, mostrando por medio de símbolos sus pactos satánicos, y ni siquiera se colorean. La prensa y los seminarios académicos publican con bombos y platillos las obras de aquellos que niegan la existencia de Dios y se mofan de quienes sostenemos su existencia y ponemos nuestra confianza en Él. Los anticristos de turno, los papas, en medio de su orgullo y altivez, salen otorgando indulgencias plenarias para todo el mundo, muy posiblemente para hacer burla de aquel que dijo que la paga del pecado es muerte
y que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Sí, hermanos, el mundo pretende en su arrogancia, vanagloria, orgullo y altivez burlarse de Dios. Ni se digan los gobernantes y los ricos, que aliados a la gran ramera, salen mostrando cara de duelo en los ritos organizados por ella. Todos burlándose del único y verdadero Dios, de Cristo, quien contrario a ellos nos llama a sus hijos a mansedumbre y humildad. Lo que ellos se olvidan o ignoran son las palabras que dijo el Señor por medio del salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. Lo que no saben es lo que dice el Señor. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Amén. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Amén. Los ricos y poderosos se vanaglorian de su poder temporal. No podemos negar que se les ha permitido de ejercer poder temporal en la tierra por un poco de tiempo, por lo cual algunos han llegado a creerse los dueños del mundo. Se creen tan dueños del mundo que en sus malvados planes está la reducción de la población, la eliminación de millares de pobres que, de acuerdo con sus perversos pensamientos, contaminamos mucho su tierra y le somos estorbo. Hermanos, en su arrogancia y altivez son inimaginables. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar sus lujos y su vida extravagante. Es una cosa, miren hermanos, es extravagante. Los millares, los miles de millones de dólares que se gastan en bobadas. Para que tengamos una imaginación, sus chefs, es decir, sus siervos, se pueden ganar entre 40 y 20 millones de pesos mensuales por satisfacer sus estómagos. Leía que uno de ellos, uno de sus siervos, tiene una fortuna de 2.200 millones de dólares. El valor de sus yates y sus mansiones es inimaginable. Es que ni siquiera ahorrando toda una vida, alcanzaríamos a pagar la cuota inicial de esas cosas. Sí, tienen, de acuerdo a ello, toda una vida de esplendor. Una vida de esplendor según ellos y según sus falacias. Pues pueden tener fortunas inimaginables y tener grandes felicidades temporales, pero nunca alcanzan al gozo. Nunca. Ni aún en la tierra. Comenzando porque su avaricia, que nunca se sacia, los hace esclavos de sus fortunas. ¿Cuántos de ellos tienen que recurrir al psicólogo, al psiquiatra, a las drogas? ¿Cuántos? ¿Cuántos recurren a las perversidades más grandes y detestables en busca de satisfacción? Porque a pesar de todos esos esplendores, no encuentran una verdadera alegría ni un gozo. ¿Cuántas intrigas y dificultades hay en sus familias que los llevan incluso al homicidio? Como dijo alguien, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Todos pretenden llegar al Señor para revolcarse en sus inmundicias, y los peores pretenden burlarse del Señor, pero ignoran que el Todopoderoso se reirá de ellos. La mansedumbre y la humildad
está muy lejos de sus corazones. Los gobernantes en su arrogancia y altivez y en su guerra contra el Señor pretenden hacer perversas leyes con la cual, como hemos dicho, llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Quieren llamar a la maldad derecho y al derecho pecado. Pero pronto el Señor se reirá de ellos y los humillará hasta lo sumo. Esa risa se convertirá en llanto y su altivez en la más terrible humillación. También podríamos hablar de las supuestas mentes brillantes, esas brillantes del mundo, que en su soberbia y arrogancia se negaban a aceptar la existencia de un ser supremo. Se negaban a aceptar la existencia del Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Su arrogancia y altivez no les permitió humillarse ante su Salvador, sino que por el contrario, una y otra vez lo negaron. No voy a repetir ninguna de sus blasfemias, mucho menos ninguna de sus burlas. Pero podemos hablar de lo que algunos de ellos dijeron antes de morir. Toda una vida burlándose del Señor. Para los últimos días, en el último momento, en una total humillación y mansedumbre, tuvieron que clamar a aquel del cual se burlaban. Vamos a hablar de Thomas Hobbes, filósofo inglés, 1588-1679. Fue considerado uno de los filósofos de la creadores de la política moderna. Ateo, blasfemo, y dijo, repito, si tuviera el mundo entero a mi disposición, lo daría por vivir un día. Estoy a punto de dar un salto hacia la oscuridad. Thomas Paine, activista político, filósofo, teórico político y revolucionario estadounidense, dijo, quédate conmigo, le decía, por el amor de Dios, no puedo soportar quedarme solo. Oh Señor, ayúdame. Oh Dios, ¿qué he hecho para sufrir tanto? ¿Qué será de mí en el futuro? Daría mundos si los tuviera, para que la Edad de la Razón, su máximo libro que criticaba la religión y la infalibilidad bíblica, nunca se hubiera publicado. Oh Señor, ayúdame. Cristo, ayúdame. No te vayas, quédate conmigo. Envía hasta un niño para que se quede conmigo, porque estoy al borde del infierno aquí solo. Si en alguna vez el diablo tuvo un agente, yo he sido ese. Sir Thomas Scott, miembro del partido inglés y alto sheriff. Hasta este momento pensaba que no había un Dios ni un infierno. Ahora lo sé y siento que hay ambos. Y estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. Ahí se queda la arrogancia y la petulancia. Francis Marie Arquet Voltaire, escritor, historiador y filósofo de la Ilustración francesa y famoso ateo anticristiano. No he tragado más que humo, me he embriagado con el incienso que hizo girar mi cabeza. Estoy abandonado por Dios y por el hombre. Le dijo a su médico, al doctor Fauci, te daré la mitad de lo que valgo si me das 6 meses de vida. Cuando le dijeron que esto no era posible, dijo, entonces moriré
y me iré al infierno. Su enfermera dijo: por todo el dinero en Europa, no me gustaría ver morir a otro no creyente. Toda la noche lloró pidiendo perdón. Robert Glenn Ingersoll, abogado, escritor y orador estadounidense, durante la Edad de Oro del llamado libre pensamiento, después de negar toda una vida a Dios, dijo: oh Dios, si hay, salva mi alma, si tengo alma. David Hume dijeron de él: lloró en alto en su lecho de muerte diciendo: estoy en llamas. Se dice que su desesperación fue una escena horrible. Sir Francis Newport, soldado inglés, cortesano y político, director de un club ateo inglés, a los reunidos en torno a su lecho de muerte, se dice que les dijo: no necesitáis decirme que no hay Dios, porque yo sé que hay uno y que estoy en su presencia. No necesitáis decirme que no hay infierno, ya siento que estoy resbalando. Miserables, dejad de hablar inútilmente de que hay esperanza para mí. Sé que estoy perdido para siempre. Oh, fuego, ese fuego. Oh, los insufrientes dolores del infierno. Oh, ¿qué pudiera ya hacer yo por 1000 años sobre el fuego que nunca se apaga para comprar el favor de Dios y unirme a Él nuevamente? Hermanos, Charles Maximilian o Charles IX, rey francés, impulsado por su madre Catalina de Médicis, una católica romana, dio la orden de los hugonotes a los hugonotes franceses, en la que murieron 15.000 almas que fueron masacradas y otras 100.000 en otras zonas de Francia. Dijo Goethe: dormido o despierto, veo las formas mutiladas de los hugonotes que pasan ante mí. Gotean de sangre, señalan sus heridas abiertas. Oh, que hubiera perdonado al menos a los infantes del pecho. ¡Qué sangre! No sé dónde estoy. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Qué haré? Estoy perdido para siempre, lo sé. Oh, he hecho mal. Alguien que nosotros conocemos, Joseph Vissarionovich Stalin. Todos hemos escuchado hablar de Stalin y de su terrible política anticristiana. En una entrevista a Newsweek con Svetlana Stalin, su hija, ella contó sobre la muerte de su padre. Mi padre tuvo una muerte difícil y terrible. Dios concede una muerte fácil solo a los justos. En lo que parecía el último momento, de repente abrió los ojos y echó una mirada a todos en la habitación. Fue una mirada terrible, loca o quizás enojada. Su mano izquierda estaba levantada como si estuviera señalando algo arriba y lanzando una maldición sobre todos nosotros. El gesto estaba lleno de amenaza. Al momento siguiente estaba muerto. Anton Sándor Lavey, autor, músico y ocultista estadounidense, fundador de la Iglesia de Satanás y la religión del satanismo, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote,
de tan terrible religión. Sus últimas palabras fueron: oh Dios mío, ¿qué he hecho? Hay algo muy mal, hay algo muy mal. Me disculpo, hermanos, por haberme extendido en estas cosas, pero es necesario preguntar a todos, y muy especialmente a los impíos. Una vida de orgullo, arrogancia y altivez, ¿para qué? ¿Para qué? Para clamar toda una eternidad como el rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos y amigos, el camino de la altivez, el orgullo, la arrogancia, la soberbia y todos estos terribles pecados no es otro que el camino hacia una condenación eterna. Mientras que el camino a la mansedumbre y a la humildad es el sendero que nos ha trazado nuestro Señor a la Jerusalén celestial. Amén. Por eso el Señor nos ha llamado a humillarnos ante Él, a reconocer nuestros pecados y transgresiones, a clamarle que nos perdone de toda nuestra maldad y nos limpie de nuestra inmundicia, para que nos conceda su gracia, nos dé fe y nos conceda el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor en su misericordia nos ha llamado a humillarnos, a ser sus siervos, a ver a los demás como a superiores a nosotros mismos. Hermanos, no nos podemos engañar. Si no nos humillamos ante Cristo y no nos apartamos de todo orgullo, nunca llegaremos a la mansedumbre. Si no nos hacemos sus esclavos, nunca llegaremos a ser mansos. Nuestra vida pasada, al igual que la de los demás, estaba llena de soberbia, orgullo, altivez, y con ellas toda clase de pecados. Pero el Señor en su misericordia nos amó. Aunque estamos muertos en delitos y pecados, nos concedió gracia y arrepentimiento. Nos dio fe. Y para ello, a algunos como a Moisés, simplemente los sacó de la casa de Faraón. A otros les hizo quitar las sandalias. Y a los que éramos más soberbios, nos humilló más que a los demás, para llamarlos a una vida santa, a una vida en humildad y mansedumbre. Alabado sea nuestro amado Señor. Algunos de los amigos que nos vean preguntarán: ¿por qué es necesaria la humillación para que se nos otorgue la mansedumbre? Hermanos y amigos, la respuesta es muy sencilla. Mientras haya orgullo, altivez, vanagloria, arrogancia, soberbia, nunca veremos nuestros pecados ni la gravedad de ellos. El orgullo y todas estas cosas nos enceguecen y endurecen nuestros corazones. Y así es que anda el mundo, ciego y con corazones de piedra, endurecidos por el pecado, llenos de altivez y lejos de la mansedumbre del Señor. Ahora, hermanos, sabemos que el Señor nos ha llamado a ser sus esclavos, sus siervos. ¿Y quién puede ser esclavo voluntario con un corazón lleno de arrogancia? El mundo se burla de nosotros porque en nuestra mansedumbre y humildad decimos que somos esclavos de Cristo. Pero ellos ignoran que son esclavos de Satanás,
del maligno, del peor de todos los amos, del más soberbio, del más altivo, del más orgulloso, de aquel que quiso ser como Dios y mejor que Dios e hizo la guerra contra Dios. Este engaña a sus esclavos, los hace altivos, orgullosos, vanagloriosos. Muchos terminan sumidos en la droga, otros en el alcohol, otros en la prostitución, otros en las miserias más terribles. A otros los sumen en la delincuencia, el asesinato, a otros en el narcotráfico. Es tan terrible que a otros aliviana con riquezas terrenales, mientras los sumen en las depravaciones más asquerosas. Pero también a otros los engaña por el medio del moralismo y los puede llevar a vidas económicamente buenas. Pero el final de todos es el mismo de su amo, el lago que arde con fuego y azufre. Este es el amo perverso que lleva a sus esclavos con muchas lisonjas a la más terrible condenación. Contrariamente, nuestro amado Señor, nuestro Cristo, es el mejor de los amos. Amén. Nos llamó, nos lavó de nuestras inmundicias y nos liberó de la esclavitud del pecado. Él es nuestro mejor ejemplo de humildad y mansedumbre. Amén. Pues siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo. Y estando en condición de siervo, de hombre, se entregó a sí mismo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él pagó por nosotros. Él soportó la humillación, el dolor, la ira del Padre y la muerte para darnos vida eterna. ¡Oh! ¡Qué Señor! ¡Qué Señor! ¡Qué amo! ¿Se sacrifica por sus esclavos? Nuestro Señor pagó el precio de nuestra salvación. Y si nuestro Señor, que no había cometido pecado, se humilló, ¿por qué sus siervos, que hacíamos lo malo, que íbamos por el castigo eterno, no podemos humillarnos ante aquel que dio hasta la última gota de su sangre en redención por nuestros pecados? Nuestro amo nos liberta. Y no solo nos liberta, sino que nos da las mejores promesas. Dice en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y nos dice Apocalipsis 21:6-7: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Para él todo el poder, el honor y la gloria. Hermanos, el Señor nos llama a mansedumbre y para ello nos ordena: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31 al 32. Hermanos, para nuestra mansedumbre, como lo hemos dicho y lo dice la Escritura, el Señor nos ha ordenado vernos como inferiores a los demás. Qué cosa más difícil, qué cosa más terrible. El viernes nomás me enojé en algún lugar y hablé con altivez, y yo decía: cuánto orgullo y vanagloria en nuestros corazones. Queremos como que nos atiendan como a reyes, pero se me olvidaba que yo era el esclavo. Si en verdad somos siervos, debemos despojarnos de todo orgullo, de toda altivez y de toda soberbia, para poder humillarnos primero ante el Salvador y luego poder hacer el trabajo que Él nos encomendó. Vayamos a Mateo, hermanos, Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué persona llena de altivez y orgullo puede hacer el trabajo de siervo con mansedumbre? En estos tiempos de relativa calma y tranquilidad, podemos hacer la obra sin gran dificultad. Aunque a veces no podemos negar que nos hemos encontrado con algunos obstáculos. Pero cuando vemos la obra de la iglesia primitiva, nos encontramos con otras situaciones. Estamos hablando de las pruebas. Estamos hablando de las persecuciones. Porque aquellos bajaban la cabeza y salían felices de haber sido azotados. ¿Qué haríamos nosotros? Bajaríamos la cabeza, saldríamos felices de haber sido humillados. Vayamos a 1 Corintios 4, 9 al 13. Nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios 4, 9 al 13. Dice el apóstol: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos.
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y no lo decía llorando, ni lamentándose, lo decía con gozo y alegría en el Señor. Ese gozo y esa alegría que los ricos de la tierra nunca alcanzarán. Hermanos, sabemos lo que padecieron los apóstoles por la causa del Señor. El mejor ejemplo que nos dice la Escritura es Pablo. El sufrimiento de los otros está escrito pues, por algunos historiadores, ¿cierto? Sobre todo historiadores del siglo II que presenciaron esas cosas. Pero la Escritura nos habla de Pablo. Vayamos a 2 Corintios 11, 23 al 28. En ese momento pues ya han surgido los falsos pastores. Si hoy algunos se llenan la boca diciéndose apóstoles, imaginémonos los falsos apóstoles de esa época, y les dice Pablo, o dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. A nosotros donde nos escupan salimos llorando. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Y acordémonos que después de que fue apedreado, se sacudió la ropa y se fue a predicar al otro pueblo. Nosotros habíamos pedido 6 meses de incapacidad. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Lo más triste, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, su mayor preocupación no era todos esos azotes ni esos sufrimientos, ¿sí? Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La pregunta, hermanos, aquí es muy sencilla. ¿Qué persona sin la mansedumbre que da el Señor habría soportado todas esas cosas? Sabemos de los millones de mártires que, llenos de amor por el Señor y llenos de mansedumbre y humildad, rindieron sus vidas por la causa de Cristo, con la frente siempre en alto y con una sonrisa en sus bocas y un gozo en sus corazones. Pero nosotros no hemos aún padecido hasta la sangre, como dice la Escritura. Pero mientras llegan esos momentos, el Señor nos ha llamado a otras cosas, en donde podamos mostrar verdaderamente el fruto de la mansedumbre en nosotros, y con él nuestra humildad. Vayamos a Lucas 6, 27 al 34. A nosotros nos ha llamado a cosas menos duras, aunque sabemos que siempre puede estar latente el peligro de la persecución,
Nos dice la palabra del Señor. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te diera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que todo lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quiere que lo traten bien? ¿Quiere que lo respeten? ¿Quiere que lo admiren? A no ser por la humildad y nuestro amor por Cristo. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hermanos, ¿en verdad amamos a nuestros enemigos? ¿O nos dejamos llevar por las iras pecaminosas cada vez que nos ofenden y nos menosprecian? Pastorcito, vaya a su secta. Ah, sus hermanitos sí, nos hablan con desprecio. Hermanos, en verdad nos mantenemos en mansedumbre luego de sus ofensas y humillaciones. Hermanos, no estamos hablando de tolerarles sus pecados. Claro que es necesario confrontarlos con ellos y hablarles con claridad. La pregunta es muy sencilla. ¿Nos hemos negado a nosotros mismos? ¿Hemos muerto a nuestros orgullos y vanidades y perdonamos prontamente? Es decir, nos deshacemos con toda mansedumbre de odios y rencores. No nos podemos mentir, hermanos. Sabemos que nos sacan de quicio, como lo vamos a decir acá. Pero hermanos, ¿nos deshacemos de los odios o los rencores? Cuando nos volvemos a encontrar con ellos, ¿los saludamos sin asperezas? Por lo menos con amabilidad y sin odio. O cuando pensamos en ellos, o pensamos que debemos charlar con ellos, de una vez nos alteramos y nuestro espíritu se inquieta de forma terrible y pecaminosa. Otra vez tener, ¿sí? Hablamos con odio de ellos. Hermanos, no olvidemos que el Señor nos llamó a perdonar y a amar a nuestros enemigos. Sí, resulta muy triste que cuando hablamos de enemigos, por lo general nos referimos a nuestros familiares, que son los que más nos detestan. Sí. Sí, hermanos, como decía ahorita. Sabemos que sus ofensas y menosprecios a veces logran sacarnos de casillas. No pocas veces nos indignan y nos llevan al enojo. Pero llegamos al enojo pecaminoso, llegamos al odio y a la ira. Y es necesario volver a preguntar una y otra vez. Hermanos, examinemos. ¿Les guardamos odio o rencor? Cuidado,
Porque si así es, lo único que estamos mostrando es que queda mucho orgullo y altivez en nuestros corazones. No olvidemos, hermanos, que ante el Señor el odio equivale al homicidio. Hermanos, así como el Señor nos perdona y se olvida de nuestras faltas y transgresiones, asimismo debemos perdonar a quien nos ofende. A eso nos llamó el Señor y su palabra es clara. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, debemos tener cuidado y no engañarnos ni lisonjearnos a nosotros mismos. Si no hay perdón en nuestros corazones, si guardamos odios y resentimientos, no seremos perdonados, porque el amor de Dios no está en nosotros. Recordemos lo que dice especialmente a los jóvenes. Les dijo: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿hay soberbia en nuestros corazones? Porque tengo que bajar la cabeza. Olvídese. De malas. ¿Sí? Pensamos lo mal para los demás. Una y otra vez el Señor nos llama a perdonar. Esa es la verdadera mansedumbre. Unas veces con duras advertencias, como las que acabamos de leer, y otras recordándonos quiénes somos o quiénes debemos ser. Vayamos a Colosenses 3, 12 y 14. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una vez más el Señor nos llama a mansedumbre, a amarnos los unos a los otros, recordándonos que el amor es el vínculo perfecto. Amén. Y ahora preguntémonos: ¿amamos a nuestros hermanos? Porque si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Muchas veces el Señor nos ha hablado del amor a los enemigos, pero ante todo nos ha llamado a amar a nuestros hermanos. ¿Cuántas prédicas hizo el hermano Marcos sobre el amor? Y sabemos que en nuestro corazón podemos pensar que 1 Corintios 13 se refiere simplemente al amor conyugal. Siempre que hay un matrimonio uno lee y la gente respira y se inspira. Pero sabemos que no es así. Es el amor en general y aplica totalmente para el amor entre hermanos. Amén. Alguno pensará:
Y es que puede haber odio entre los hermanos en Cristo. Si así fuese, ¿en dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿En dónde está nuestra mansedumbre? Nos dice 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. No es posible que digamos que amamos a Dios, pero aborrecemos a alguno o a algunos hermanos. El Señor dice que el que tal hace es mentiroso. No es posible que nos llamemos cristianos, pero tengamos resentimientos, odios y rencillas en nuestros corazones, y máxime aún contra los hermanos. Claro que sabemos que entre hermanos podemos tener a veces algunas diferencias, incluso se pueden presentar dificultades. Recordemos que el proverbio nos dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermanos, claro que se presentan dificultades entre nosotros. Así es que nos pule el Señor, así pule nuestros caracteres. Pero lo que no puede haber son celos ni contiendas, mucho menos odios ni rencores. Vamos a volver a leer una cita que leímos anteriormente, Efesios 4, 31 al 32. Nos dice el Señor, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Cuidado, hermanos, como nos advierte el libro de Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, ¿por qué sacaban a los leprosos del campamento? Y sabemos que la lepra equivale al pecado. Un solo hermano que tenga odios en sus corazones va a contaminar a otros del odio. Hermanos, debemos ser claros y enfáticos. En la iglesia del Señor no pueden haber odios ni contiendas. No podemos mentirnos a nosotros mismos ni a los demás. El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Cuidado, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones no son fruto del Espíritu, sino de la carne. Hermanos, acordémonos una y otra vez a qué nos llamó el Señor. Volvamos a repetir: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, recuerden
que una y otra vez el Señor nos ha dicho: si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Hermanos, si hay odios, el Señor nos está llamando a que en total mansedumbre pidamos perdón al Señor y a los hermanos, y nos despojemos de todo aquello que nos aparta de Dios. El Señor nos llama a hablar con los hermanos en total mansedumbre, a no tomar la cena si tenemos algo contra alguien, pero ante todo nos llama a la reconciliación, el amor y el perdón. No le sumemos más pecado al pecado. Pues bueno, mientras tengo este odio, pues no tomo la cena. No es más fácil humillarnos, no es más fácil negarnos a nosotros mismos. No es más fácil pedirle perdón al hermano a quien odiamos. Hermano, tengo esto y esto y esto en contra suya. Usted me hizo esto, o usted ha hecho esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y está hablando del que peque contra uno, porque además a veces no han pecado contra uno y uno los aborrece. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahora preguntemos: ¿el hermano ha pecado contra mí o yo he pecado contra el hermano? Dice la palabra del Señor en Efesios 4:2: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, en estos días yo le decía algo: la relación de la iglesia es como la relación de la pareja. Sí, desafortunadamente, mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a tener pecado. Y uno a veces tiene dificultad con su esposa, con su esposo. Hay dificultades a veces en el hogar. Pero la palabra del Señor lo primero que nos dice es que no se ponga el sol sobre tu enemigo. Segundo, vamos a coger fastidio el cónyuge. Pues yo no le hablo. ¿Y le vamos a dejar de hablar? ¿Vamos a guardar odio? No es posible. No es posible que eso sucediera en un hogar. Y su esposa: no sé, hace como 6 meses no hablo con ella. Hermanos, eso no es posible. Menos aún en la iglesia no es posible que hayan odios. Eso lo único que muestra es nuestra altivez. Nos muestra que estamos muy lejos de la humildad y la mansedumbre. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo lo tolero pero no lo paso. No, es en amor, hermanos. Hermanos, así como la mansedumbre va de la mano de la humildad, la mansedumbre es inseparable del amor. Por lo cual, donde no hay amor, no hay santidad y no hay mansedumbre.
¿Qué más nos ordena la palabra del Señor en Hebreos 12, 14 y 15? Nos dice, Hebreos 12, 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Hermanos, deshagámonos de toda contaminación, de todo odio, de toda rencilla, y en mansedumbre vayamos en amor unos a los otros, perdonándonos unos a los otros, como el Señor nos ha perdonado. Y dice su palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, mire todo lo que me está diciendo. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, danos mansedumbre, Señor, danos humildad, pero ante todo, danos amor, Señor, amor para nuestros enemigos, amor para los hermanos y todo el amor para ti, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a quitar de nuestros corazones toda amargura, toda ira, todo odio. Ayúdanos, Señor, a vencer esta ira, Señor. Ayúdanos a mortificarla, Padre. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a ser tus hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.